día tan especial, tan significativo para cada uno de nosotros. Como verán, ya tengo acá el pan y la copa para que juntos en este día como familia podamos participar nuevamente y recordar, ¿no?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga a buscarnos. Lo hacemos en su memoria y verdaderamente como iglesia, como familia del Señor, como el cuerpo del Señor, anhelamos y esperamos su venida hasta que Él venga a buscarnos. Así que qué lindo que hoy, como lo hemos hecho siempre, nuestro primer domingo de cada mes, de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que estés en tu casa con toda tu familia, y si te toca hoy estar solo, también poder recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, y como hicimos la otra vez, y después vos querés sacar fotos para que después cada familia vea esto tan lindo y un recuerdo tan maravilloso que nos va a quedar como familia. Quería que antes de pasar a la prédica, al mensaje, que tomáramos el tiempo, como lo venimos haciendo ya desde el viernes pasado, algunos viernes, de orar al Señor, pero también de adorar juntos. No perdamos esa buena costumbre, ese buen hábito de adorar al Señor, de juntarnos y clamar al Señor juntos, cámara de por medio quizás, pero unidos en un mismo espíritu, unidos en un mismo sentir, para adorar a aquel que se merece tu adoración y mi adoración. Así que, ¿qué te parece si empezamos este día orando, clamando al Señor y dándole gracias? Señor, hoy te damos gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado. Gracias porque como casa, como familia, podemos recordar hoy tu muerte y resurrección en la cruz del Calvario, ese día tan significativo para la humanidad y también para nosotros. Señor, que en este día la palabra soltada sea una palabra viva, una palabra eficaz, Señor, una palabra que nos motive a seguir adelante, a cumplir tu propósito, pero por sobre todas las cosas, una palabra que nos alinee a tu perfecta voluntad, que nos alinee a tu corazón. Señor, que en este día podamos pedir perdón por cada uno de nuestros pecados, ponernos a cuenta contigo, ponernos a cuenta con nuestra familia, Señor, y juntos, así como estamos, queremos adorarte y bendecirte. Así que recibe en este día nuestra adoración y nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoramos juntos al Señor. ¿Cuántos vinieron a alabar a Cristo en su casa? Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Mi deuda en la cruz pagaste y mi pecado ahí borraste. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Tenemos alegría en su casa. Cambiaste mi tristeza en danza. Tu gozo es mi fortaleza. Siempre te alabaré, siempre te adoraré. Dile: mi deuda en la cruz pagaste. Mi deuda en la cruz pagaste y mi pecado ahí borraste. Siempre te alabaré.
obedecer a tu llamado. Dile tu amor llevaré al mundo. Tu amor yo llevaré al mundo y obedecer a tu llamado. Siempre te alabaré, siempre te adoraré, siempre te alabaré, siempre te adoraré. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Y en tu casa cantaré, de tu hermosura hablaré, y siempre gloria te daré. Jesús, Jesús, Jesús. Yeah, Bueno, qué lindo poder estar este tiempo juntos como familia, con el Señor, adorando y bendiciendo su nombre. Bueno, antes de pasar al mensaje, quiero darte un anuncio que lo di el día viernes, pero también quiero darlo hoy. Comenzamos con un discipulado, es el programa Mi Identidad que tenemos en la iglesia, es un discipulado. Identidad de hijos se llama, va a tener una duración de 6 meses, son imparticiones semanales en cada semana, así que te insto para que puedas inscribirte, anotarte ahí en la placa que seguramente está saliendo ahora, o en las redes, en la iglesia, en Facebook o en Instagram, Cita con la Vida Carlos Paz. Ahí tenés un número de WhatsApp en la misma placa donde vos podés anotarte, donde vos podés inscribirte. Esto no tiene costo alguno, así que sería muy buena oportunidad para que puedas hacerlo. Es un discipulado que vamos a comenzar, generalmente lo hacemos en la iglesia, el programa que ya Carlos Paz y Miramar conocen. De hecho, la iglesia de Miramar se suma a este programa, a este discipulado Identidad de Hijos, así que bienvenidos a la iglesia de Miramar, a nuestros hermanos que nos están mirando también, un saludo a cada uno de ellos. Así que bueno, es abierto para todo el mundo, como lo dije el viernes, abierto porque, bueno, para todo aquel que quiera hacerlo, pero una vez que empiecen las imparticiones o empiece el discipulado, bueno, ahí ya se cierra la inscripción, porque obviamente lleva un orden, lleva un tipo de tareas, bueno, hay imparticiones, así que sería muy bueno que puedas aprovechar este tiempo para hacerlo. Siempre lo hemos hecho presencial, pero hoy debido a este aislamiento lo abrimos en alguna manera para que puedas hacerlo, así que te esperamos. Inscribite, anotate, ahí te vuelvo a repetir, lo vas a ver en una placa que va a salir ahora o en las redes, ahí en la iglesia, tanto en Facebook como en Instagram, podés buscarlo y anotarte a través del WhatsApp, mandas un mensajito y ahí quedás inscrito. Así que sería una buena oportunidad. Y aquellos varones que me están escuchando, aquellos hombres, bueno, hemos empezado ya la semana pasada un discipulado de hombres también vía WhatsApp. Estoy muy contenta porque tenemos casi más de 50 hombres y bueno, un lindo tiempo con los muchachos. Así que bueno, también si sos varón, anotate, podés dejar también tu número de teléfono o decirnos que nos contactemos con vos con un mensaje privado, o algún varón contactate, quizás ya estén en el discipulado. Lo mismo estamos haciendo con las mujeres, la iglesia no ha parado, la iglesia sigue en marcha, el programa o el equipo Camino a la Vida, que la verdad que me olvidé hoy, pero lo hemos subido a las redes, pero el equipo Camino a la Vida sigue visitando los geriátricos a través de las redes sociales, así que felicito de una manera especial al equipo Camino a la Vida, que más que nunca hoy los abuelos necesitan nuestra oración, necesitan una palabra, y bueno, ahí cada miembro del equipo les graba un saludo, y después los mismos directivos del geriátrico juntan a los abuelos y a través de un dispositivo ellos le pasan su reunión. Así que ahí se pone Noemí canta, en otra parte Emilio Castro predica la palabra, y ahí los abuelos también tienen su reunión virtual. Así que quiero felicitar de una manera muy especial al equipo Camino a la Vida por el trabajo que está haciendo.
por nuestros abuelos en cada geriátrico, así que oremos por ellos, los cubramos, es una franja de riesgo, por eso necesitamos estar orando y cubriendo a nuestros abuelos. Así que otra vez felicitaciones al equipo, maravilloso el trabajo que están haciendo como cada uno de ustedes. Sé que los grupos de crecimiento no se han detenido, que usan aplicaciones ahí, bueno, me mandan fotos que están con un celular en aplicaciones haciendo las reuniones de GC, y de eso se trata la iglesia, de no perder comunicación, de seguir juntos en comunicación. Así que felicitaciones también a cada grupo de crecimiento que se está juntando cada semana con sus miembros para alimentarse unos a otros. Así que muy feliz por esto, feliz también iglesia, y quiero agradecerlo, como cada uno de ustedes sabe, bueno, la iglesia, el edificio, por decirlo de alguna manera, sigue generando los costos. Y bueno, hemos podido, gracias al Señor, pagar todos los impuestos, pagar el alquiler, así que muchas gracias por aquellos que han ofrendado, por aquellos que han diezmado, también quiero agradecerles, sepan que los hemos recibido. Así que gracias por eso. Yo en la semana orábamos como familia y decíamos, porque nosotros también ofrendamos aquí en casa, le digo, Señor, no ofrendamos para suplir un alquiler. Usted no lo haga con esa intención. Usted no diezme y no ofrende para suplir un alquiler, no diezme y ofrende para pagar una luz, que si bien se usa para eso, pero diezmamos y ofrendamos porque hemos entendido como iglesia que es una manera de adorar al Señor. Adoramos a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. Los que son de Carlos Paz saben que nosotros no pedimos ni diezmos ni ofrendas. La iglesia maduró en ese sentido y cada uno pasaba en el momento que quería, en el momento que sentía, de adorar al Señor a través de sus bienes. Así que muchas gracias, porque en este tiempo de aislamiento hemos seguido adorando al Señor, hemos seguido dándole al Señor, creyendo que es parte de una adoración. Por eso orábamos en casa y decíamos, no ofrendamos y no diezmamos para suplir algo, ofrendamos y diezmamos porque hemos entendido que todo es tuyo y es una manera de adorarte. Así que muchas gracias, estoy feliz con la iglesia, feliz con cada uno de ustedes. Y bueno, yo quería hoy compartirles un mensaje y yo le puse por título hoy un buen mensaje. Y usted dirá, qué creída la pastora, hasta ella se alaba el mensaje. No, cuando usted lo desarrolle, lo vayamos desarrollando, de hecho lo tengo ahí para dárselo al discipulado de hombres también, le puse un buen mensaje porque, y lo elegí, oré al Señor por este mensaje, porque justo, bueno, hoy recordábamos la mesa del Señor o su sacrificio en la cruz, y fue un mensaje, no un mensaje motivacional, sino que fue un mensaje confrontativo de alguien o de una ciudad que tenía que entrar en una cuarentena. Así que bueno, yo quiero que lo leamos juntos. Está en el libro de Jonás capítulo 1, voy a leer algunos versículos, por eso te digo, un buen mensaje. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe que Dios le da una palabra a Jonás, al profeta Jonás, y le dice, levántate, no sé dónde habrá estado, le dice, levántate, ve a Nínive, era una ciudad grande, y pregona contra ella. No le dice, anda, dale un mensaje motivacional, que bien, estoy feliz, qué bueno. Dice, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sabe que Nínive tiene una historia fascinante? Nínive era conocida como una ciudad muy sanguinaria, una ciudad muy mala, sanguinaria de por sí. Usted después busque y lea la historia de Nínive, cómo eran los habitantes de Nínive, se va a dar cuenta de por qué Jonás no quería ir a predicar a esa ciudad. No era porque se le había antojado no ir, sino porque conocía los ciudadanos y los habitantes de Nínive, que eran una ciudad verdaderamente sanguinaria, ¿no? Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella.
para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Mire, como si pudiéramos escaparnos de Dios, ¿no? Como si pudiéramos escondernos de Dios. Por ahí cerramos la puerta de una habitación, nos tapamos con una sábana, nos vamos para otro lado y pensamos que ahí Dios no está, pensamos que ahí Dios no nos ve. Y parece que acá Jonás pensaba lo mismo, dice, para escaparse, para irse lejos, para huir de la presencia de Dios. Y cuántas veces quizás algunos han querido huir de la presencia de Dios, ¿no? Y pensar muchas veces que alguno puede decir, bueno, ya no estoy en la iglesia, Dios no me está mirando, y aunque no estén en la iglesia, los ojos de Dios están por sobre todo el mundo, ¿no? Y dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y mire la expresión que usa la palabra, dice, se había echado a dormir, ¿no? Hablando del viernes pasado, que cuidado con adormecernos, cuidado con entrar en un sueño, ¿no? Y ahí dice que Jehová hizo levantar, Dios hizo levantar un gran viento, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Y sabe qué? Porque ahí dice la Biblia que los marineros tuvieron miedo y clamaron a sus dioses, clamaron a los dioses que ellos tenían. Y la desobediencia de Jonás, porque en realidad eso fue provocado por la desobediencia de Jonás. Entonces yo pensaba cuando preparaba el mensaje y decía, la desobediencia de Jonás tuvo efectos colaterales. Hay veces pensamos que si nosotros desobedecemos, bueno, es cuestión mía, es mi piel, yo me la aguanto, yo me arreglo con Dios, pero por ahí, querido hermano, querido familia, querido amigo o amiga que me estás viendo, hay veces la desobediencia, tu desobediencia y mi desobediencia causa o tiene efectos colaterales, ¿no? Como habrá sido la tormenta que se había levantado, que dice que los marineros pensaron que la nave se iba a partir y que ellos tenían miedo. O sea, era gente experimentada, era gente que conocía el mar, era gente que estaba acostumbrada al mar. Sin embargo, acá dice que ellos tuvieron miedo porque pensaron literalmente que la nave se iba a partir. Entonces, ante esa situación, ante ese daño colateral, por decirlo de alguna manera, dice que cada uno clamó a su Dios. O sea, yo me imagino, no sé, vos crees en esto, bueno, empezá a clamar, tenemos que salir de esta situación. Y dice que cada uno clamó a su Dios. Entonces, no solo eso, sino que la desobediencia de Jonás también causó pérdidas materiales, porque dice que tuvieron que tirar los enseres al mar para descargarla de ellos. Entonces no es barato desobedecer a Dios, siempre tendrá una consecuencia. Entonces te lo vuelvo a repetir, no es barato desobedecer a Dios, siempre traerá una consecuencia, y la desobediencia de Jonás trajo pérdidas materiales. Entonces eso nos tiene que hacer ver a nosotros que muchas veces hemos tenido pérdidas materiales por nuestra propia, ¿no?, desobediencia. Y Jonás dice en el versículo 5 que él se había echado a dormir. Me hace ruido esa expresión, ¿no?, porque es una expresión como fuerte, como despectiva. Te echaste a dormir, no se había echado a dormir, él estaba durmiendo. Por eso cuidado con dormirse. Él estaba durmiendo, ajeno a la situación que estaba pasando en el barco, ajeno a la situación que estaba pasando arriba del barco, por decirlo de alguna manera, porque dice que él había descendido a dormir, a echarse a dormir, ¿no? Estoy usando la expresión que usa la misma palabra de Dios. Y dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Sabe que el dueño de la nave baja y lo despierta? Yo me imagino que no lo habrá despertado con cariñito. Bueno, a ver, Jonasito, despertate, mirá, acá parece que vamos a morir todos. Yo creo que lo de... No sé, a lo mejor conociéndome yo le hubiera pegado una patada, lo hubiera sacudido, le hubiera pegado unos cuantos gritos, ¿no? Y le decía, bueno, a ver, che, dormilón, despertate, levantate, a ver, clamá a tu Dios, acá no estamos muriendo y vos estás tan tranquilo durmiendo ahí, no te das cuenta de lo que está pasando. Ya cada uno de ellos había probado con sus dioses, ya cada uno de ellos le había orado, por decirlo de alguna manera, a sus dioses, y no habían tenido respuesta. Pero había uno en esa nave que no era un tripulante cualquiera,
cualquiera. Había uno en esa nave que no era uno más de los que estaban ahí. Había uno en esa nave que conocía a Dios y conocía el poder de Dios. Entonces, en realidad, todo lo que estaban pasando era, te lo vuelvo a repetir, por la desobediencia de Jonás. Por eso yo recién te decía que la desobediencia muchas veces, por no decirlo siempre, se paga bastante y bastante caro. Y dice el versículo 7, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Quién es tu pueblo? O sea, empieza, yo creo que ahí Jonás quedó expuesto, porque Dios lo permitió que quedara expuesto. O sea, es como que todas las luces se hicieron así sobre Jonás. Él queda expuesto, ¿no? Y ahí comienza el interrogatorio de toda la tripulación. Usted imagínese la situación, o sea, estaba el barco, parecía que se partía, la tormenta, todos muertos de miedo, habían orado a sus dioses, no había pasado nada. Echado durmiendo en el suelo, cuando Dios permite que Jonás quede expuesto, ahí lo comienzan a interrogar y le dice, ¿qué oficio tiene? ¿De dónde trabaja? ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Quién es tu pueblo? ¿Quién es tu Dios? O sea, yo me imagino que lo arrinconaron ahí a Jonás y le empezaron a decir todo esto, ¿no? Y dice el versículo 9, y él respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar e hizo la tierra. Y aquellos hombres temieron, dice, sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia de Dios, pues ya Jonás se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? O sea, ellos habían identificado el problema. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con vos para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, se ve que primero no lo querían largar al mar, ¿no? Porque dice que ellos trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no, es que cuando Dios quiere enseñarte algo, todo opera a favor de Dios. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Miren, ellos habían identificado la causa del problema. Ellos habían identificado por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo o pasando. Entonces ellos se dieron cuenta que fueron el daño colateral de un desobediente, que por causa de un desobediente ellos estaban viviendo un daño colateral. ¿Y cuántas veces yo me preguntaba y te pregunto a vos, cuántas veces, ¿no?, nuestra desobediencia afectó nuestras relaciones? ¿Cuántas veces el querer escapar de Dios, el querer irnos de Dios, esa situación hace que los que más queremos se vean afectados, ¿no? ¿Cuántas veces mi desobediencia, tu desobediencia afectó seres queridos? Y vos quizás y yo pensamos, bueno, pero no tiene nada que ver, es algo entre yo y Dios. Y no es así, afecta a nuestros seres queridos, afecta a nuestras relaciones, querramos o no querramos, ¿no? ¿Cuántas veces por escapar de Dios, cuántas veces por irnos lejos, si pudiéramos, de la presencia de Dios, lo que más queremos se ve afectado por esas actitudes muchas veces que nosotros tenemos? Y dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos, que no muramos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Por eso te decía, cuando Dios quiere enseñarte algo, cuando Dios fijó la mirada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, todo tu entorno va a operar a favor de Dios. Entonces ellos le dicen, ellos reconocieron el poder de Dios, reconocieron el poder del Dios verdadero y ya no clamaron a sus dioses, porque sus dioses no les habían dado resultado, sus dioses no eran dioses de verdad. Ellos clamaron al Dios verdadero, clamaron al Dios de Jonás. Y dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron, porque usted imagínese, parecía que la nave se partía, porque había un desobediente dentro del barco, y por ese desobediente todos
todos estaban sufriendo. Entonces, cuando ellos lo agarran a Jonás y lo tiran al mar, el mar se aquieta. O sea, eso fue algo instantáneo, fue algo sobrenatural. Por eso ellos temieron, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y no solamente eso, dice que ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre por 3 días y por 3 noches. Miren, ya el temor no era a la tormenta, ya el temor era a Dios, ya el temor era al Señor, ya el temor era a Jehová, porque ellos habían visto, habían experimentado y estaban viviendo el poder de Dios sobre Todopoderoso. Entonces, cuando ellos lo tiran a Jonás al mar, el mar se aquieta de una manera sobrenatural. Usted imagínese, estos eran hombres experimentados, no eran preadolescentes en un barco, no era un grupo de turistas en un barco, eran hombres experimentados en el mar, experimentados. Entonces, cuando ellos ven esto sobrenatural, que al quitar, vamos a decirle, al objeto de maldición de la casa, al objeto de la desobediencia de la casa, todo se aquieta y todo vuelve a la normalidad, se imagina que eso despierta temor en el corazón de estos marineros y de estos hombres. Entonces, bueno, ahí usted conoce la historia, y si no, después lo lee, es muy cortita, tiene solamente 4 capítulos. Ahí Dios tenía preparado un pez, ese pez lo traga a Jonás, que la historia del pez también tiene todo un trasfondo por detrás, ¿no? Sería para otra prédica, pero hago un paréntesis en esto. Cuando el Señor lo saca, lo escupe este pez en medio de la playa, bueno, los de Nínive adoraban al Dios pez, adoraban a Dagón, el Dios pez. Entonces, cuando ellos ven que un pez escupe a este hombre y sale vivo, se imagina que para ellos era tremendo, porque salió de algo que ellos adoraban. Por eso todo usted escudriñe, no se quede solamente con esto. Por eso la Biblia hay que escudriñarla. ¿Por qué el pez? Justamente porque los de Nínive adoraban al Dios pez, ¿no? Entonces, bueno, después de todo esto, Jonás hace toda una oración. Yo no te la voy a leer, quiero que vos la leas después en casa. Hace toda una oración adentro del pez. Ya que él esté adentro del pez vivo, ya es otro milagro, ¿no? Y dice el versículo 7 de esa oración, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, yo me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hay veces tenemos que estar en situaciones difíciles, llorar demasiado, sufrir demasiado para acordarnos de Dios. Él estuvo en ese vientre del pez y dice: yo me acordé de Dios. Hermano, entonces no esperes llegar a una situación difícil, no esperes que pase algo para acordarte de Dios. Dice: ahí yo me acordé de Dios, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ahí él dice: yo tengo que pagar lo que prometí. Hay veces cumplimos mucho o prometemos mucho y cumplimos poco. Entonces él dice: yo prometí, ahora voy a pagar lo que un día prometí. Entonces hay veces creo que ante estos símbolos tenemos que también mirarnos un poquito para atrás y decir: Señor, algo te prometí que hoy no estoy cumpliendo. Algún día emocionado en un altar pasé y prometí que hoy no estoy cumpliendo. Entonces ahí cuando Jonás dice: yo me acordé de Dios, yo pagaré lo que prometí, bueno, ahí el pez dice que lo escupe a Jonás en tierra. Y ahí en el capítulo 3 del versículo 1 vuelve a venir. ¿Qué Dios misericordioso, qué Dios amoroso? Porque cuando Dios te mira, cuando Dios te encargó algo y lo vas a tener que hacer, o sea, podés escapar, podés irte de alguna manera si fuera posible, pero cuando Dios ya puso su mirada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, cuando Dios ya te asignó una misión, y ahí va a estar. Y dice el capítulo 3, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo lo mismo que le había dicho la primera vez. Dice: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, le vuelve a dar el mismo mensaje, le vuelve a dar la misma comisión, le vuelve a dar la misma tarea. Había pasado un tiempo de como que se había distraído de eso, pero la mirada de Dios siempre estuvo ahí. La mirada de Dios era: Jonás,
te vi. Jonás, yo sé que estás ahí, estás en esta situación porque yo te tengo ahí. Entonces cuando él hace un reconocimiento nuevamente del Señor, cuando él puede mirarse para adentro y darse cuenta que él había fallado, no Dios, entonces ahí Dios vuelve al principio. Por eso te dije, le vuelve a decir lo mismo que le había dicho al principio. Entonces vuelve al principio. Hace hoja nueva y dice, bueno, vamos al principio de nuevo. Por eso le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y dice el versículo 3, o el 2, digamos, dice, el mensaje que yo te diré. Entonces no era lo que Jonás quisiera decir. Por eso yo le había puesto como título un buen mensaje. No era lo que él quería decir, era el mensaje que Dios quería dar. Por eso se encarga de decirle, proclame en ella el mensaje que yo te diré. No era, bueno, ponete a orar, mirá la ciudad, tenés que decir. No, dice, proclama el mensaje que yo te diré. Y dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, una cuarentena, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Sabe qué? Yo pensaba, era un mensaje repetitivo. O sea, vieron, yo me hacía la idea, vieron los camioncitos que muchas veces pasan, o los autos haciendo propaganda, compre tal o vaya a algún lado. Este devocional lo compartimos con mi familia antes, y yo le decía, pasa un camión de la municipalidad por acá, temprano los días domingos, y dice, abra todas las ventanas de su casa, abra todas las puertas de su casa, porque se va a pasar fumigando. Y 2 o 3 veces pasa diciendo, abra todas. Es un mensaje repetitivo, ¿no? Y acá, este mensaje que Dios le había dado a Jonás, era un mensaje repetitivo, era un mensaje que él tenía que decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40, y era caminar, y decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y uno puede pensar y decir, no es el mensaje que yo quisiera escuchar, no es el mensaje que alguien quizás tampoco quisiera predicar, pero era el mensaje que Dios tenía que dar. Esa era la gran diferencia. Por eso de aquí a 40 días Nínive será destruida, era un buen mensaje. Y ya te voy a explicar por qué. Porque era el mensaje que Dios quería dar, era la voz de Dios, y por lo tanto era un buen mensaje, Entonces el versículo 3 que leímos dice que Nínive era una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea, eran 3 días de camino, 3 días proclamando por las calles una palabra de destrucción y muerte. Usted imagínese, si lo traemos a hoy, como yo escucho ese camión de la municipalidad, me levanto, abro las ventanas y todo. Usted imagínese, usted está en su casa y viene ese camioncito, si lo llevamos al hoy, gritándole, de aquí a 40 días o en esta cuarentena será destruido. En esta cuarentena será destruido. 3 días escuchando ese mismo mensaje, esa misma palabra de destrucción y de muerte. Esa palabra tenía una fecha de vencimiento. Esa palabra se sabía cuándo empezaba y esa palabra se sabía cuándo terminaba. Entonces, desde el primer día que Jonás había entrado a la ciudad, desde ese día y dentro de 40 días venía destrucción. Pero bueno, no sabemos, no, tenía inicio y tenía final, tenía fecha de inicio y tenía fecha de vencimiento, 40 días. Entonces dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron a Dios. Nosotros leemos ahora, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Por eso usted tiene que leer en contexto. Era una ciudad sanguinaria, eran perversos, era lo peor que había en el mundo. Entonces, cuando uno lee, oye, los hombres de Nínive creyeron, pensamos que eran trabajadores. No, eran perversos. Por eso hay que leer toda la historia, ¿no? Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice que ellos creyeron a Dios. Fíjese que no dice que le creyeron a Jonás. Ellos le creyeron a Dios porque ellos reconocieron en la voz de Jonás, reconocieron a Dios, reconocieron la voz de Dios. Ellos le creyeron a Dios. Entonces, este tipo de mensaje
porque era un mensaje confrontativo. Entonces este tipo de mensajes confrontativos, dirigidos y direccionados por Dios, trae resultado, y un resultado que Dios quiere que traiga. No solo creyeron, sino que ellos accionaron. Por eso, cuando vos tenés un mensaje de parte de Dios que de pronto es confrontativo, que no es lo que todo el mundo quiere escuchar, que todo el mundo quiere escuchar quizás un mensaje motivacional, pero cuando vos tenés un mensaje de parte de Dios, cuando vos tenés una palabra de parte de Dios, y esa palabra es confrontativa, pero viene de parte de Dios, es un buen mensaje para tu vida y es un buen mensaje para mi vida. Y dice el versículo 6, y llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mire, la noticia llega al gobierno. Porque la noticia acá, que la noticia llegó hasta el rey de Nínive, o sea, el gobierno. La noticia llegó al gobierno, la noticia llegó al rey. Y el rey, fíjese lo que hace, porque a mí esto me llamó la atención. Dice que el rey se despojó. El rey se despoja de su vestido. Entonces se despoja voluntariamente de su vestimenta de gobierno. Él se despoja voluntariamente de su vestimenta de realeza. O sea, él se humilló igual que lo hacía el pueblo. A mí esto me habla bien del rey. Me habla de que la palabra había calado hasta los huesos, había entrado hasta los huesos, ¿no? Porque el mensaje era para todos. O sea, no había una diferencia social ahí. No había diferencia. Era para pobres y era para ricos por igual. No había una diferencia social. Era para hombres y para mujeres, para niños y para jóvenes, para ancianos. Era exactamente igual. Era para el gobierno como para el pueblo. Entonces el rey toma una actitud tremenda de despojarse de su realeza, de despojarse de su manto de gobierno y humillarse al nivel del pueblo. Acá o lo hacemos todos o morimos todos. Esa era la realidad que estaba viviendo Nínive en esa cuarentena. Y dice el versículo 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y mujeres, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Mire la expresión. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Miren, Él hace proclamar ayuno a todo, hombre y mujer, hasta los animales dice que no se les dé alimento, todo el mundo, porque la destrucción era para todo, o sea, destrucción venía y venía destrucción, ¿no? Entonces ellos oyeron la palabra, ellos oyeron ese mensaje y ellos tenían dos opciones, hermano, como las tenés vos y como la tengo yo. Ellos tuvieron dos opciones, o creer o no creer. No había una opción intermedia. O creían a la palabra o no creían a la palabra. O sea, seguían en la misma postura o cambiaban de actitud. Vos tenés dos opciones. Podés creer a la palabra o no creerle. Tenés dos opciones. Seguir en la misma postura que hoy estás o cambiar de actitud. Ellos tenían dos opciones, pero ellos eligieron cambiar, eligieron buscar a Dios, eligieron humillarse. Por eso yo te dije que el rey, ahí en realidad la Biblia dice que les hizo proclamar ayuno, ¿no? Por mandato del rey. Ellos ayunaron, ellos clamaron, había que convertirse, porque dice conviértanse. Acá no es superficial, había que convertirse, había que dejar de robar, porque dice, a ver, de la rapiña que hay en sus manos, conviértanse de sus malos caminos. Acá era determinante lo que había que hacer. Acá era o cambiamos o morimos, no había opción, no había ahí un plan B, y ni siquiera sabían si Dios iba a perdonarlos. Por eso te digo, no había opciones, no había un plan B, cambiamos o morimos. Esa era la opción. Usted imagínense, eran 40 días, o sea, no fue una cuarentena encerrados, aislados socialmente. Esa cuarentena fue una
una cuarentena de confesión, esa cuarentena fue una cuarentena de arrepentimiento, fue una cuarentena para pedir perdón, fue una cuarentena para cambiar, fue una cuarentena para clamar a Dios, donde los padres tenían que arreglar cuenta con sus hijos, donde los esposos tendrían que arreglar cuenta entre ellos. No fue una cuarentena como nosotros tenemos ahora y por ahí nos arrancamos los pelos, ¡ay, encerrado 40 días! Esta fue una cuarentena, y así tendríamos que tomar la actitud de Nínive, una cuarentena de confesión, te lo vuelvo a repetir, una cuarentena de arrepentimiento para pedir perdón, una cuarentena para cambiar, una cuarentena para provocar cambio, era una cuarentena para clamar a Dios, donde los padres arreglaban cuenta con sus hijos, donde los esposos se ponían a cuenta. Por eso te decía, no había plan B, no había otra opción, era o cambiamos o morimos. Entonces, esa sí que fue una cuarentena intensa. Entonces, usted imagínense, por eso te decía que ellos tenían fecha de vencimiento. Yo no sé si habrán tenido un almanaque en la pared y habrán ido tachando los números: 40, 39, 38, 37, 36, 35, 20, 10. Yo no sé si ellos habrán ido contando de esa manera, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese tiempo de espera? No había tiempo para perder. Llegaban al día 20, 19, 18, 17, y yo creo que se juntaban en la casa. Hay algo que está robado acá, hay algo que hemos hecho mal, hay algo que hay que pedir perdón, hay que cambiar porque se nos acortan los tiempos. 5, 4, 3, 2, usted imagínese, ese era verdaderamente una cuarentena. Y cuando un corazón se vuelve a Dios, Dios es clemente y Dios es misericordioso. Mira lo que dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Mire, Dios vio lo que hicieron, y Dios hoy está viendo lo que vos y yo, lo que esta nación, lo que esta patria, lo que este mundo hace en esta cuarentena. Ese fue un cambio genuino, fue una búsqueda genuina, porque a Dios nadie lo puede engañar. No te podés esconder de Dios, no nos podemos esconder de Dios, no podemos engañarlo. A Dios nadie lo engaña. Dios no ve el exterior y la acción solamente, Él ve el interior, Él ve la motivación, Él ve el verdadero arrepentimiento. Esa fue una cuarentena de convicción de pecado, fue una cuarentena de temor de Dios. Que esta cuarentena que hoy estamos viviendo sea una cuarentena de convicción de pecado, de temor de Dios, de provocar cambio, de arreglar cuenta. Por eso aprender a vivir en familia. Por eso yo le puse bendito mensaje de aquí a 40 días será destruido. Bendito mensaje, porque salvó una nación. Bendita cuarentena que le salvó la vida. Esa cuarentena salvó la vida de toda una nación, porque hubo una actitud correcta, hubo una actitud de cambio. Por eso yo te decía que fue una cuarentena de confesión, de arrepentimiento, de pedir perdón, de cambios, de clamar a Dios, de arreglar cuentas en la familia, de convicción de pecado. Y ¿sabes qué? Yo pensaba y decía, Señor, hoy recordamos tu muerte y resurrección en la cruz, y cientos de años después, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, habla de Jonás cuando a él le piden señales. Y si vos tenés tu Biblia, o te va a aparecer en pantalla, Mateo 12, 38 al 41, dice así: respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Tanto hemos hablado de señales, ¿no? Y él les respondió y les dijo, la generación mala y la generación adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Mire, he aquí
más que Jonás en este lugar. Cristo estuvo en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches. Y el mensaje sigue siendo el mismo: arrepentimiento. Arrepentimiento, que en esta cuarentena tengamos la actitud que tuvo Nínive. Por eso dice los hombres de Nínive, Jesús le dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron, ellos fueron entendidos, ellos escucharon la voz de Dios y se arrepintieron. Y el Señor le dice, he aquí más que Jonás en este lugar. Y obviamente estaba hablando de él, por eso tenemos que tener la actitud que tuvo Nínive en esta cuarentena, una actitud de búsqueda, una actitud de arrepentimiento, una actitud de convicción de pecado, de arreglar cuentas con nuestra familia también. Y dice el versículo 41, te lo vuelvo a leer: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hoy recordamos a alguien mayor que Jonás. Hoy recordamos a nuestro Señor Jesucristo y hacemos memoria de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección en la cruz del Calvario. Y no es un tiempo más. Estamos en este tiempo de aislamiento, de cuarentena. Sé que a muchos no les gusta esta palabra, pero bendita cuarentena que pasó Nínive, que le salvó la vida a las familias, a la nación y al gobierno. Bendita cuarentena, por eso fue un buen mensaje. Mire, tenemos que hoy discernir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tenían opción, era vida o muerte, era creer o no creer. Y hoy nosotros vamos a participar en familia, en casa. Y esto es vida o muerte, no hay opción. O comemos vida o comemos juicio. No hay un término medio. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué quise compartirte este mensaje? Porque en esta cuarentena que tuvo que vivir Nínive, ellos se arrepintieron. Ellos tuvieron convicción de pecado, ellos arreglaron cuenta, porque el rey le dijo, conviértanse, no lo hagan de una manera superficial, porque a Dios no lo podemos engañar. No lo hagamos por participar y decir, bueno, qué lindo, hemos participado en casa, qué bueno, ahora yo soy el pastor de la casa, que es verdad, soy el pastor de tu casa, la pastora de tu casa, pero a Dios no se lo puede engañar. Para ellos la cuarentena era vida o muerte. Por eso era 3, 2, 1. Llegaron a los 40 días y no sabían qué iba a pasar. Pero Dios, que vio que hubo una conversión verdadera, que hubo un arrepentimiento verdadero, que arreglaron cuenta, que los padres, que el papá arregló cuenta con el hijo, que la mamá arregló cuenta con la hija, que entre los esposos arreglaron cuenta, que se soltaron el perdón entre hermanos. Cuando Dios vio, porque dice que Dios vio. Dios está viendo tu casa y mi casa, no lo podemos engañar. Yo no te puedo engañar a vos, pero no lo puedo engañar a Dios. Vos me podés engañar a mí, pero no lo podés engañar a Dios. Entonces esto se trata, Nínive sabía que era vida o muerte. Por eso hice la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué hacemos? ¿Morimos o no? Pero Dios vio que ellos tuvieron la actitud correcta, que ellos arreglaron cuenta, que ellos tuvieron 40 días para volverse del mal camino al buen camino, 40 días para volver de muerte a vida, 40 días, una cuarentena, bendito mensaje y bendita cuarentena que les sirvió para salvar vidas, para salvar familia y aún para salvar a los animales de su nación. Hoy, acá sentados, parados como vos estés delante de la copa y el pan, tenemos que discernir para no comer y para no beber juicio, para que verdaderamente cuando participemos de la copa y participemos del pan, sea para vida y sea para bendición. Que hoy podamos pedir perdón. En un minuto lo haremos con mi familia, en un ratito lo haremos con mi familia. Y como te dije la otra vez, si no lo habías visto al mensaje, yo no voy a participar con mi familia porque no quiero que se sienten y miren cómo lo hacemos.
Quiero que el Espíritu Santo, que la gracia manifestada en tu casa, que el Espíritu Santo direccione al papá, direccione al cabeza de hogar, o si sos mamá y te toca hacerlo, que lo puedas hacer y orar con la familia. Que lo hagan ustedes, direccionado por el Espíritu Santo. No vamos a hacer de esto un espectáculo. Cada uno sabe cómo hacerlo. Y si no sabe, es simplemente levantar la copa, orar y dar gracias al Señor por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Es partir el pan, porque el pan, el cuerpo del Señor fue partido. Partir el pan y darle gracias al Señor por ese cuerpo que fue partido y molido en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Así que familia, que en este tiempo podamos pedir perdón. Si vos tenés que levantarte de tu mesa, abrazar a tu hijo, abrazar a tu hija, abrazar a tu esposo, a tu mamá, a tu papá, no lo sé, que puedas hacerlo. Y después participemos juntos. Y mientras tanto, como lo hicimos, va a seguir corriendo una canción, una adoración, para que juntos podamos participar y después nos saludamos. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel. Y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido
digo así. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Que me llene. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, en la tempestad me das calma. Nada detendrá, nada detendrá tu fidelidad, tu fidelidad. Oh, una vez más, levante su voz. Estar contigo. Querida familia, solo para bendecirte, sé que ya hemos participado de la copa y del pan, que puedas haber abrazado a tu familia, haber pedido perdón, así que quiero que en la semana sigas recordando esto, sigas leyendo la palabra, sigas escudriñando la palabra. Día miércoles, 21 horas, discipulado de hombres por nuestro canal YouTube de Cita con la Vida Carlos Paz, viernes 20 y 30 horas y domingo 10 de la mañana. Dios te bendiga, un abrazo a toda la familia. Nos despedimos y si querés seguir en la presencia del Señor.